Quiero comenzar esta mañana recalcando lo que hicimos al comienzo del año, de poder nosotros haber consagrado un tiempo y de poder colocar nuestras metas y nuestros proyectos en las manos del Señor. El Señor nos dice que si encomendamos nuestros caminos al Señor, entonces hay bendición cuando ponemos nuestros pensamientos, nuestros proyectos delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos hermanos trajeron sus proyectos escritos y estuvimos orando por ellos. Y nos hemos propuesto a través de esto de poder nosotros dar un mensaje para que pueda direccionar su vida, para que usted pudiera tener un norte, para que usted pudiera orientar su vida, no solamente para bendecir este año 2025, sino el resto de su vida de aquí en adelante, que es nuestro propósito. Y por eso hemos estado hablando de un tema que empezamos hace 8 días, que le pusimos como nombre a esta enseñanza, la revelación de Cristo. ¿Qué dice después? En nuestra vida lo cambia todo. Dígalo por favor, vamos a participar hoy, diga conmigo, la revelación de Cristo en nuestras vidas lo cambia todo. Ahora mire a su vecino que está solo, dígale, la revelación de Cristo, mírelo allí y dígale eso. ¿La revelación de quién? De Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo cambia todo. Pero es importante que esa revelación de Cristo esté en nuestras vidas. Porque si Cristo se revela y nosotros no lo hacemos parte de nuestra vida, eso quedó un hecho histórico para algunos, un acontecimiento, algo que acontece, disfrutan otros, pero uno no. Entonces uno necesita permitir que nuestras vidas tengan ese encuentro con el Señor. La revelación de Cristo en nuestras vidas lo cambia. Cuando hablamos de esto, vamos a la Escritura, Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 26. Y usted ya va a estar viendo allí el texto en la proyección. Verso 12. Y dice la Escritura, que fue el texto que dejamos hace 15 días, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Pongan una pausa, preguntemos, ¿quién es el que está hablando allí? ¿Quién es el que está escribiendo y contando esta historia? ¿Quién? ¿Lo recuerda? Pablo, muy bien, el apóstol. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. ¿Y cómo estaba el apóstol Pablo? O mejor dicho, en ese momento era Saulo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ocupado. Diga conmigo, ocupado. Saulo no estaba desocupado. Como algunas personas dicen ahí, constantemente piensan. Y a mí me han dicho personas, me dicen, mire pastor, resulta que yo he buscado trabajo, resulta que yo he mandado hojas de vida, resulta que yo he tocado puertas y a mí no me sale nada, a mí no me contratan, a mí no me sale esto. ¿No será que Dios me está llamando al ministerio? Hay personas que a veces dicen, ¿será que Dios me está llamando? Porque como no se está haciendo nada, pues la verdad es que Dios llama a gente que siempre está ocupada. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Y yo sé que usted aquí en los Estados Unidos es una persona que es demasiado ocupada. Pero no solamente Dios mira a aquellos que están ocupados y entonces mira la respuesta de cada uno de nosotros frente a esas ocupaciones, porque algunos piensan que como el ministerio es tan fácil, que eso, mejor dicho, es abrir una iglesia, que eso es abrir una casa y eso se empieza a llenar y que eso es así nomás. Algunas personas también equivocadamente usan sus ocupaciones para no tener un encuentro con el Señor. Entonces uno los invita, eso no pasa a ninguno de nosotros, pero uno los invita a las cosas de Dios y siempre dicen, no puedo porque estoy ocupado. Mire que vamos a hacer tal actividad, hermano, me gustaría, pero es que yo no puedo porque estoy ocupado. Eso pasa. Mire, vamos a visitar a fulano de tal. Ay, cómo me gustaría ir a visitar, pero es que no puedo porque es que usted sabe, hermano, hay que pagar los biles, hay que pagar los biles. Y le sacamos el cuerpo al Señor en muchas de las cosas. Yo sé, usted no va a decir amén porque eso no corresponde a usted. ¿Cuántos decimos amén?
Sí, porque es que después el día de mañana la iglesia va a seguir creciendo y vamos a abrir un servicio entre semana, por ejemplo. Ay, qué bueno, me gusta hermana Mari que dijo amén. Fue la única que dijo amén. Entonces cuando vamos a invitar a otras personas, yo sé que usted cuando usted se abra, usted va a decir, yo estoy dispuesto a servir al Señor. Pero otras personas van a decir, el miércoles ¿a qué hora? Uy, no, ¿estoy qué? Estoy ocupado. Hermanos, vamos a hacer un ayuno, los invitamos un sábado, vamos a venir del templo, vamos a cuadrar un espacio para que un sabadito nos venimos aquí a orar y a buscar el rostro del Señor. Y todo. Mucha gente va a decir, ay, el sábado, no, el sábado es día de descanso, yo no puedo. ¿Y el mercado quién lo hace? ¿Quién va al Walmart? Pablo estaba ocupado, Saulo estaba ocupado. Pero no solamente estaba ocupado. Mire la calidad de ocupación que tenía. Dice la Escritura que él tenía poderes y tenía una comisión, era encomendado, nada más y nada menos por quienes. No era cualquiera, eran los principales los que le habían dicho a usted, mire, hay algo especial para usted. Eso es como si usted, el dueño de la compañía donde usted trabaja, no su jefe, no el supervisor, sino el dueño le dice, mire, necesito que usted me haga un favor. ¿Usted qué le dice al dueño de la compañía? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Sí. Uno de pronto el jefe, el supervisor ya no tiene confianza y entonces uno medio, a veces le hace el quite y él se deja. Pero cuando el duro de la compañía, el que habla, el CEO, eso ahí ya uno dice, ya es otra cosa. Pablo estaba ocupado. Y dice más adelante, ahí en el verso, cuando al mediodía, verso 13, oh rey, viendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y verso 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dice el verso siguiente, y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Reciban qué? Perdón de pecados y herencia para los santificados. Y terminamos este verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui, dígalo más fuerte, no fui rebelde a la visión celestial. Levante su mano derecha al cielo, diga, en este año, estamos hablando de proyectar el año, diga, en este año y a partir de ahora. Sí, vamos a hacer la claridad porque es que a veces la gente dice, no, es que yo voy a hacer dieta, y todas las dietas comienzan ¿cuándo? El lunes. Entonces hay gente que también dice, en este año, pero no dice cuándo. Y este año ya empezó, ya vamos en el segundo mes, imagínense lo rápido que avanzó. Entonces la gente dice, no, en este año, pero no dice cuándo. Nosotros sí vamos a decir cuándo, ¿a partir de cuándo? De hoy. Te diga conmigo, en este año y a partir de ahora, yo no quiero ser rebelde a la visión de Dios. ¿Cuántos quieren hacer esa propuesta? No vamos a ser rebelde. Esa palabra es fuerte, la rebeldía. Yo no sé si usted ha tenido que luchar con alguien rebelde, con alguien desobediente. ¿Cómo es luchar con alguien que no hace caso? Los que somos papás, por ejemplo. Cuando esos chicos no hacen caso, que uno lo dice, no se monte, y ya están montando. No salga, y ya se han ido.
Vea, me hace el favor, apaga el televisor. Son las 11:30 de la noche, mañana hay que madrugar. No, y siguen ahí viendo. No apagan la tableta. No apagan los... Hay gente que es así. Yo me acuerdo que en mi tiempo, yo no sé si en su tiempo, por aquí hay una señora que uno le decía tal cosa. Y eso no se podía uno 2 veces ni 3 veces. Es una levantada de ceja, eso ya era... Ya sabía uno. Ahora parece que los que nos cuidaron por algún tiempo, ahora hay que cuidarlos, orientarlos. Y uno les dice, gracias, no pasa aquí, pero yo he visto en otros planetas, en otra gente he visto que hay gente que llega y dice, los papás, los hijos le dan, hijos, oiga mamá, oiga papá, pero haga esto. Y a veces el adulto mayor se vuelve obstinado también y no hace caso. Oiga, ¿usted para dónde va con la llave del carro? Y sale el hombre todo, pues, me voy a... No, usted ya no puede manejar, y arranca. El doctor le dice, mire, hay que tomar la medicina, tal cosa. No se la toma. Es que hay gente que es así. Y después queremos que Dios nos sane, que Dios restaure, pero estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, por la misericordia de Dios, usted y yo fuimos alcanzados por su fidelidad. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Mire, por la misericordia de Dios, Dios a nosotros nos hizo nuevas criaturas. ¿Y por qué le empiezo a decir esto? Levante su mano, por favor, al cielo. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura en Cristo y por Cristo. Esa declaración es importante porque nos va a llevar a entender lo siguiente. Cuando nosotros vemos y entendemos lo que es la obra del Señor, podríamos nosotros declarar que nosotros ya no somos lo que en algún día usted y yo fuimos. Ya no somos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Pero por qué no somos? ¿Porque nosotros hicimos algún cambio? ¿Porque nosotros somos muy inteligentes? ¿Porque nosotros somos muy capaces? ¿Porque nosotros somos muy obedientes? Es porque Cristo, es porque nuestro Señor se nos reveló a nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo, yo ya no soy lo que un día fui. Saulo de Tarso no volvió a ser la misma persona desde el momento en que tuvo ese encuentro con el Señor. Y nosotros tampoco podemos seguir siendo los mismos. ¿Cuántos decimos amén? Es más, nos conviene a nosotros que Cristo se revele para transformar nuestras vidas y ser nosotros unas nuevas personas, para no seguir siendo los mismos. Cuando yo veo la obra del Señor para con la humanidad, yo veo que Cristo es capaz de cambiar al pecador en salvo. Y esto es un gran regalo. El saber que yo ya no voy a una condenación eterna, que toda mi eternidad va a estar cerca de los brazos del Padre, del Creador, eso ya es una alegría para uno decir amén e incluso hasta dar aplausos. ¿Cuántos decimos amén? Que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras, sino es por la misericordia que nos cambió de haber sido pecadores y ahora somos salvos en el Señor. Que en algún tiempo nosotros fuimos desobedientes y ahora somos obedientes. ¿Pero por qué somos obedientes a Dios? No por interés, como alguna gente ha predicado. Mire, si usted hace tal cosa, entonces Dios le va a dar tal cosa, y Dios le va a hacer esto, y Dios lo va a levantar, y Dios esto. Porque a veces venimos a Dios es por interés. ¿Cómo dice el dicho de los abuelos? ¿Interés? ¿Cuánto vale? Nosotros somos obedientes a Dios no por imposición, no es porque nos obliguen, no es porque nos toca, no es porque nosotros tengamos esa oportunidad de nosotros ser manipulados, como algunos manipulan a la gente para ser obediente. Usted ha visto esos papás que le dicen al hijo, le dicen, mire, si usted se porta bien, si me gana la materia, si me gana el año, entonces lo llevo a comer helado, lo llevo de viaje, nos vamos para Disney, todo es poco de cosas. ¿Usted se ha visto eso? Eso es manipular.
Cuando yo veo la obra de Cristo en nosotros, vemos que Él nos cambió no solamente de ser pecadores y de ser desobedientes, sino que ahora vemos que el que no tenía esperanza, ahora sí tiene esperanza. Se convierte en una persona totalmente nueva. La persona que estaba insegura se convierte en una persona segura. La persona que en su pasado estuvo vacío, estuvo solo, estuvo desamparado, ahora entiende que en Cristo hay un propósito, hay un diseño, hay una llenura, hay una oportunidad de ser de bendición incluso para otros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, lo que yo fui, no lo seré más. Hay gente que, como dice otro dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Hay familias que son conocidas en diferentes ciudades, en los pueblos o en los barrios. La familia tal, esos son los borrachos del pueblo. Esos son los tramposos, la familia tal, y andan con esa cruz, andan con esa carga ahí encima. Pero cuando uno llega a Cristo, ya uno vuelve a ser el borracho del pueblo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Usted dónde es? Uy, no somos más impuntuales, con esa gente no puede contar. No, el que era impuntual, ahora se vuelve puntual. Porque él entiende que él es representante de Cristo en esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Por eso le estoy animando para que la vida pasada suya tiene que ser totalmente transformada. Quiero decirle otra verdad, y va a salir escrita. Quiero decirle que si Cristo no se hubiera revelado a nuestras vidas, usted y yo estaríamos, dígalo fuerte, ¿estaríamos qué? Más fuerte, estaríamos muertos. Si Cristo, escuche, esto es algo profundo lo que estoy diciendo. Si Cristo no se presenta en nuestras vidas, usted y yo tendríamos de comprender la magnitud de nuestra condición de vida hoy. Mire, a nosotros nos han engañado con respecto a una predicación y nos han mostrado el evangelio de una manera aparentemente buena, pero no es la correcta. Yo no sé si usted conoce esta película, si alguna vez usted vio esta película, se la va a presentar allí. No sé si usted alguna vez vio esta película de Tom Hanks, se la recomiendo, muy buena. El náufrago. No se la conto para no hacer un spoiler ahí, pero cuando tenga la oportunidad de verla, es muy buena. Este personaje, como dice la película, naufragó. Él iba con una comisión y él naufraga. Y entonces él queda ahí en una isla. Usted debe ver todo lo que pasa allí. Lo que quiero decirle, como todas las películas que hacen ahí generalmente no todas, pero en la gran mayoría, cuando hay un náufrago, después de tantas cosas, ¿qué pasa en la gran mayoría de las películas? ¿Al final qué? ¿Al final qué? ¿Muere? En la gran mayoría de las películas lo rescatan. Esa es la trama de muchas. Uno ya sabe el final, pero uno le presta atención a las películas. Todas las protagonistas de las novelas, que son pobres y que están en la calle vendiendo flores y se enamoran del rico y después se enamoran y empiezan a vivir juntos y después se acaban. Al final, ¿cómo terminan? Uno ya sabe cuál es el final. En esta película nos hablan de un náufrago que al final es rescatado. ¿Y a qué quiero decirle usted con esto? Nos han mostrado que el evangelio es esa acción de un salvavidas que alcanza a una persona que está o en el mar flotando ahí a la deriva, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, solo, con sed, angustiado, preocupado, confundido, sin saber qué hacer, sin esperanza, todo mal, todo vuelto nada, todo pobre, todo flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones.
Y de pronto le predican de Cristo y entonces Cristo toma a esa persona y la saca. Y así es el Evangelio. El Señor te rescata. ¿Cuántos decimos amén? Esa es una postura muy romántica, muy bonita, pero no es realmente lo que es el Evangelio. El Evangelio, yo no sé si usted vio otra película que se llama el Titanic. El Evangelio es tomar a un personaje como Jack. ¿Se acuerda de Jack, el del Titanic? ¿Cómo terminó Jack? Lejos de sus bows. Abajo, muerto. El Evangelio es tomar a una persona no que está medio moribunda, sino que está muerta. Muerta en delitos y pecados, y ese salvavidas se mete a lo profundo del mar, a donde tiene que ser, y allí hace una obra sobrenatural para podernos cambiar de muerte a vida. Eso sí es Evangelio. Y cuando yo me doy cuenta de dónde estaba y cómo estaba, que yo estaba muerto, si no es por la misericordia de Dios, yo seguiría siendo un muerto viviente. The Walking Dead, ¿se acuerdan? Un zombie. Por eso es importante que usted y yo entendamos de a dónde el Señor lo ha sacado. Que usted pueda bendecir ese hermoso día, yo no sé si fue hace 5 años, 10, 15 o más, donde el Señor se atravesó en su camino, porque usted como iba mal. Bueno, yo no sé, tal vez no todos dijeron amén, pero yo iba pero mal. Yo pensaba que iba bien, bien perdido. Y esa obra de Cristo me lleva a que mi vida hubiera sido resucitada, rescatada, transformada. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que nosotros fuimos rescatados de una vida que no tenía propósito, que no tenía razón de ser. Nosotros fuimos sacados de ese ambiente de perdición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos de los que estamos aquí fuimos sacados de esa vida de pecado. Muchos de los que estamos aquí fuimos sacados de una vida de sombras y de no realidades, de apariencias, de engaños. Muchos de nosotros salimos de esa vida de espejismos, de desilusiones. Oiga, ¿la desilusión es buena o es mala? ¿Usted qué cree? ¿Mala? Cuando uno se desilusiona de alguien, ¿eso duele o da alegría? Da dolor. La desilusión es mala. Pero si usted mira, ¿qué es una desilusión? Es quitar una ilusión. A veces nosotros estamos viendo no realidades, sino ilusiones, y estamos más engañados. Pero cuando nos ponemos los lentes correctos y pasamos por la desilusión, ahora sí vemos las cosas como realmente son. Entonces pregunto, ¿era malo eso o al final era bueno? Bueno. ¿Duele? Sí. ¿Eso lastima? Sí. Pero al final fue. O si no hubiera seguido engañado ahí de ese barrigón, de esa barrigona, ahí pendiente, ahí, y resulta que era un engaño. Nosotros fuimos transformados de la miseria y del dolor. ¿Cuántos decimos amén? De esa vida de mentiras, de falsedades. Diga aleluya. Fuimos cambiados de una vida de vacíos, de sufrimientos, de faltantes. Porque todos crecemos con faltantes, con heridas, todos. No hay ninguno, todos. Es más, muchas de las heridas nos las hicieron nuestros propios padres. Ellos no lo querían hacer, pero las hicieron. Ninguno dijo amén. Es que ninguno de nuestros padres fue a la universidad a aprender el título magíster de mamá o de papá. Ninguno. ¿O usted sí lo hizo?
Ahora le pregunto, ¿usted como papá ha lastimado a sus hijos? ¿Ha lastimado a sus sobrinos? ¡Claro! Porque eso es parte de la vida. Pues es que necesitamos nosotros todos venir a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en día, en estos tiempos, cuando estoy viendo mucha gente famosa, prepárese porque vamos a estar unos rostros famosos ahora. Hay gente famosa que está llegando a los pies de Cristo. ¿Se ha escuchado testimonios de gente así? Cantantes, actores, se arrepienten y ahora vienen a Cristo. Bueno, algunos llegan al cristianismo y no es lo mismo. No es lo mismo llegar al cristianismo, al movimiento, a la iglesia, a la actividad, porque otra cosa es llegar a Cristo. Dígame. Pero muchos de estos personajes dan testimonio, se paran frente a las cámaras, salen en las entrevistas y dan fe de su obra y de su arrepentimiento en el Señor. Ahí ya usted está viendo algunos de estos personajes que estamos viendo. Y usted llega y los entrevistan a algunos de ellos, por ejemplo, y le dicen, ¿y usted qué? ¿Cómo hizo? ¿Sabe qué es lo curioso? Muchos de ellos tienen en común las siguientes respuestas. Con el respeto de los puertorriqueños, porque muchos de ellos son puertorriqueños, por ejemplo. Ellos llegan y le preguntan, bueno, ¿y usted cómo fue ese cambio de vida? No, porque estaba perdido. Lo tenía todo, tenía viaje, tenía mujeres, tenía droga, tenía eso, avioneta, carro, pero estaba perdido, vacíos. Y ellos empiezan a contar de su historia, de cómo el Señor los va rescatando de esa muerte, de esa soledad, de esa ilusión en la que vivían, de ese encantamiento que el diablo pone, porque no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se ve en las redes sociales es la verdad. Y yo creo que para este año 2025 y de aquí en adelante, no solamente ellos, muchos más van a poder ver que solamente en Cristo pueden tener una vida transformada. Y yo creo que muchos hogares, en este año vamos a ver cómo sus hogares son restaurados por el poder de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Y muchos esposos que parecen perdidos, que no tienen esperanza, que no tienen solución, van a ser tocados por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, van a poder ser alcanzados por la bondad y la misericordia de Dios, porque para Dios nada es imposible. ¿Cuántos decimos amén? Yo voy a ver más milagros de estos en estos próximos días. Ahora, hay gente que empieza a cuestionar, ay no, esa conversión de Daddy Yankee es mentira, eso es puro medios publicitarios, eso es que él quiere buscar nueva plata, nuevo dinero. Hay gente que empieza a criticar. El Señor salvándolos y nosotros echándolos. Y si alguien les da un púlpito para decir, oiga, Cristo cambió mi vida, muchos van a decir, oiga, ese no está preparado para hablar desde un púlpito todavía, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre? Así somos los cristianos. ¿Qué preferimos? ¿Que Daddy Yankee esté en los púlpitos predicando, que vuelva a las tarimas a llevar a la gente a las drogas y a toda época? ¿Qué mejor? Ahora el proceso lo hace el Señor como lo está haciendo. Si yo no he sido terminado, ¿cómo va a criticar? ¿Usted está de acuerdo? Dios va a hacer cosas tremendas en estos días. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, volvamos al texto porque dice que Pablo está hablando con Agripa. Y ya tengo que empezar a aterrizar el mensaje. Está hablando con el rey y le dice, mire rey, yo iba para Damasco, pero de pronto apareció en mí una voz que me habló en hebreo. Y ahí es donde saltan los judaizantes. Fine, toca aprender hebreo. No se llama Jesús, se llama Yeshua. Y hay que aprender griego. Y no, ellos el griego, para ellos el griego no, hebreo, porque él nació hebreo, en familia hebrea. Él no es Jesús, él es Yeshua. Y nos ponen con un dilema, ¿será que sí toca aprender hebreo o no? Quiero que usted entienda lo siguiente. Saulo era un hombre que tenía doble nacionalidad, pero además, por su nacionalidad de niño, ser hebreo, hablaba el hebreo.
Pero en su proceso de él ser un militante del ejército romano, no solamente hablaba griego, sino que también hablaba latín. Porque él trabajaba para el ejército romano, comisionado. Era un hombre políglota, hablaba varios idiomas. Pero el Señor le va a hablar en un idioma que los otros compañeros que iban con él, que seguramente también eran ciudadanos romanos y probablemente hablaban ¿qué? El idioma de ellos, el latín o el griego. Pues Dios le habla en un idioma que solo él podía entender. Dígale a la persona que está a su lado, mírele a los ojos, por favor, mírele, dígale: Dios te va a hablar de una manera que solo tú podrás entender. ¿Usted cree que Dios habla todos los idiomas? Sí. Dios habla chino. Por eso hay muchos chinos que se están convirtiendo. Sí, están entregando al Señor. ¿Dios habla árabe? Sí, también. Él está salvando a muchos musulmanes. ¿Él habla cubano? Hacer, claro que sabe. El Señor sabe hablar cubano. El Señor sabe hablar todos los idiomas, pero lo que quiero es ir un poquito más allá. Porque dentro de nuestros idiomas hay unos términos, hay unas expresiones que se llaman jergas. ¿Usted sabe lo que es una jerga? Son palabras que pueden ser del mismo idioma, pero que solamente lo habla algún grupo de personas. Por ejemplo, si usted escucha a dos médicos hablar, probablemente usted queda gringo, porque están hablando expresiones que solamente conocen ellos en sus términos médicos. Si usted escucha a abogados, o usted ha leído un documento de abogados, mira, así sean en inglés o en español, en el idioma que usted maneja, usted a veces ni entiende lo que leyó. Eso es muy técnico. Eso pasa en ciertas cosas. Si usted lee artículos científicos, eso también es otro idioma. Pero el punto que quiero llevar es que Dios habla de tal manera que los médicos pueden ser alcanzados, porque Él habla. Y Dios se mete con los abogados, y con los científicos, y con los empresarios, y con la juventud. ¿Cuántos decimos amén? Dios habla expresiones de jóvenes. Nosotros no les entendemos. ¿Usted ha visto el chat de sus hijos? ¿Usted lo ha visto chatear? Además de emojis, son consonantes, poco de cosas. ¿Y aquí qué es? ¿No lo entendió? Y ellos con una palabrita, con L-O-L, pum, ya, mandaron eso, ya. Uno quedó loco. Pero Dios entiende los L-O-L. LOL, yes. Y Dios está alcanzando jóvenes también. ¿Cuántos decimos amén? Dios entiende el idioma de las amas de casa. Ay, ¿hasta ellas? Sí. ¿Usted cree que Dios no mira y está atento de todo lo que usted hace cuando está en la casa, en sus labores y sus acciones? Dios lo habla, Dios lo conoce todo. Dios habla hasta el idioma de los reggaetoneros. Aleluya. Sí. Mire, los está alcanzando. A lo que quiero llevarle es con esto. Diga conmigo: el Dios soberano se mete en mi pequeño mundo. El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aquel que conoce todos los misterios tiene la humildad y la sencillez de ser cercano para darse a entender a cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué está hoy aquí? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué estás hoy aquí? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, algunos dicen el Viejo Testamento, suena muy más fuerte así, pero cuando nosotros miramos el plan de Dios con su pueblo, va a buscar a un personaje llamado Moisés.
Y entonces, a través de Moisés, le dice: tú vas a bendecir al pueblo de Israel y le vas a decir. Entonces, lo que quiero llegar a entender es lo que dice esta expresión: y Jehová habló a Moisés diciendo, también háblale a Aarón y bendecirás, y bendecirás, y bendecirás. ¿Cómo se bendice? ¿Usted cómo cree que se bendice según lo que nos está diciendo allí el texto? ¿Cómo? Hablando. Es que eso significa bendecir. Hablar, decir bien. Eso es bendecir, hablar bien. No hay otra forma de ser bendecido sino con la boca. Usted hoy está recibiendo un mensaje. No me estoy poniendo a la altura de Moisés ni de Aarón, ni más faltaba. Pero a través de mi humilde boca, Dios está hablando a su corazón para que usted sea bendecido. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice ahí verso 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. ¿Cómo? Diciéndoles. Subraye eso allí en su Biblia. Así bendecirás al pueblo de Dios. ¿Cómo? Diciéndoles. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Saulo? Hablándole. Y le habló en el idioma que él iba a entender, en hebreo. Y entonces cuando dice ahí, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Mire, a Israel, al pueblo de Israel, se le había anunciado, se le había profetizado, se le había dicho que iba a ser un pueblo escogido, que iba a ser un pueblo deseado. Pero cuando nosotros vemos el plan de Dios, vemos a un Dios que se le está presentando a un pueblo y el mismo Dios está hablando de él mismo. ¿Sí nota ese diálogo allí? Y habló Dios, habló Jehová a Moisés y diles, así bendecirás los hijos de Israel. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. ¿Sí nota? Dios hablando de él mismo con respecto a su pueblo. Pero en medio de esta bendición dice que haga resplandecer su rostro. Mire, eso es importante. Yo ahora necesito que usted una esto con el pasaje que estamos hablando de Hechos, de Saulo de Tarso. Aquí nos está diciendo que el rostro tuyo va a ser resplandeciente porque hay un rostro mayor que ha resplandecido sobre ti. Tu rostro tiene que resplandecer. Tu rostro debe ser diferente. Si has tenido un encuentro con el Dios que bendice, tu vida tiene que ser totalmente diferente. ¿Cuántos decimos amén? De tal manera que cuando alguien te mira a ti, van a decir, tú eres diferente. Tú tienes algo que yo no tengo. Tú reflejas una paz. ¿No le han dicho a usted algo así? Usted tiene una alegría, usted tiene un no sé qué. ¿Qué tiene usted? No son los maquillajes finos, sino es la gracia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? No es que usted y yo seamos muy simpáticos, aunque lo somos. Es que el Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros.
Lo que le está diciendo es, al pueblo de Israel lo está alumbrando un rostro o una luz mucho más fuerte. ¿Y qué fue lo que le pasó a Saulo? ¿Se acuerda lo que leímos ahí? Él dice, iba yo al mediodía. Al mediodía es donde el sol está en pleno furor. ¿Usted alguna vez ha visto el sol directamente al mediodía? ¿Qué pasa cuando usted ha visto el sol? Arde los ojos. ¿Qué más pasa? Se encandelilla, llora. Por eso nos invitan a nosotros a no mirar los ojos al sol directamente, y menos ahora. Cuando hay un eclipse de sol, ¿a uno qué le dicen? No vea qué, el sol. Y si lo va a ver, no puede hacerlo directamente, tiene que hacerlo a través de lentes especiales. Lo que está diciendo Saulo es que él iba en medio del día, donde el sol está a pleno furor, donde el sol es la luz máxima, pero aún así se le apareció una luz mucho mayor que la del sol, que lo encandeló. Y él dice, ¿esto qué es? Esto es algo diferente. No era la luz natural. Y es esa luz la que usted y yo tenemos que poder ver. No dejarnos vislumbrar por la luz natural, porque no todo lo que brilla es real. Hay algo mayor. Y a eso es lo que usted y yo necesitamos. Poder tener encuentro con esa luz que transforma todo. Saulo de Tarso no estaba preparado para ver esa luz. No estaba preparado. Yo no sé si usted está preparado. Pero podemos prepararnos para que Él haga un proceso de transformación en nuestras vidas. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, había un deseo del mismo Dios de que el rostro de Dios fuera reflejado, el rostro resplandeciera sobre su pueblo. Ahora Saulo lo está viviendo. Y dígale a la persona que está a su lado, ¿y yo qué? Pregunta, ¿y yo qué? Pues yo también le tengo una buena noticia y con esto vamos a terminar. Cuando usted lea a Pablo, lo que dice la Escritura, escribiéndolo a los Corintios, dice Pablo, por tanto, nosotros todos, hablando de la iglesia, mirando a cara descubierta, como un espejo, sin lentes para poder ver la luz del eclipse solar, sin lentes de sol para poder ver la luz natural del sol. Todos nosotros a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Diga conmigo, a cara descubierta. Póngase de pie, por favor. Diga, sin lentes. Diga, sin máscaras. Dígale, sin ayudas. Mientras usted se acomoda allí, se estira un poquito, dígale a la persona que está a su lado, dígale, Dios quiere presentarse a tu vida. Eso. Y usted lo va a recibir sin máscaras, sin religiones, sin cosas que dice sí y no. Usted va a entender que viene de parte de Dios. Dejamos hasta aquí para poder ministrar la cena. Pero todavía hay más que quiero enseñarles. ¿Usted está dispuesto a seguir recibiendo más? ¿Usted fue bendecido con esta enseñanza hoy? ¿Sí, usted fue bendecido? Iremos para una tercera parte.